En esta presentación vamos a exponer el tema de análisis financiero en el marco del curso de contabilidad que estamos generando de manera virtual. Ya la clase anterior vimos auditoría contable, ahora nos toca análisis financiero. Recordemos un poco que en el marco del contenido de nuestro estudio, primero analizamos el concepto de la contabilidad, vimos particularidades de las distintas etapas del proceso contable, primero la revelación cuando se detecta un movimiento que debe generar una información contable, la clasificación, la asignación de cuentas, luego la evaluación, dándole monto al movimiento, la registración, asentándolo en los libros y finalmente la exposición. Nosotros tenemos como producto final de la contabilidad la exposición, que es la manifestación a través de los estados contables de la información que ha generado la contabilidad. El balance general que expresa el estado de situación patrimonial y el estado de resultado que expresa la situación económica del ente. Luego analizamos la auditoría, en donde revisamos que esa información represente razonablemente la realidad y considerando si no hay salvedades ni consideraciones a tener en cuenta, podemos recién entrar a la interpretación de esa información, que es justamente el análisis financiero. El análisis financiero estudia la información contable, como hemos dicho, fundamentalmente la que sale de esos dos estados básicos, el estado general, balance de situación patrimonial y el estado de resultados, utilizando una serie de técnicas y procedimientos como ratios, indicadores, a fin de diagnosticar la situación actual del ente y proyectar su desenvolvimiento a futuro. El objetivo del análisis es permitir a los usuarios de la información contable tomar las mejores decisiones. Hay tres puntos básicos cuando analizamos la información contable de un ente. Primero, la rentabilidad de ese ente. Segundo, la liquidez. Y tercero, la solvencia. La rentabilidad es analizar qué capacidad tiene el ente de obtener ganancias. Si el ente me está generando rentas, si es beneficioso para el inversor la actividad que genera el ente. En este caso, la información que se observa es la que se expone en el estado de resultado. Por eso vemos las cuentas de ingresos, las cuentas de costos, el resultado mismo, y se mide el valor, la composición de dichas cuentas, la calidad, la evolución y la proyección a futuro. En el caso de la liquidez, lo que se analiza es la capacidad a corto plazo de obtener recursos para pagar las deudas. El ente tiene buena liquidez si es capaz de cumplir con sus compromisos en el corto plazo con los recursos que tiene. Hablamos de compromisos de corto plazo, es decir, de deudas que se deben pagar dentro del término de 12 meses. Lo que existe como pasivo con vencimiento antes del año es deuda a corto plazo. La liquidez analiza la capacidad de cumplir con esas deudas en ese corto plazo. Por eso acá se observa el activo circulante, los disponibles que tenemos en el corto plazo, activo circulante o activo corriente, el endeudamiento, la modulación, la rotación, etc. Y la solvencia también se refiere a la capacidad de pago que tiene el ente, pero de pago a largo plazo. Hay deudas que tienen un vencimiento posterior a los 12 meses y hay que ver si el ente va a estar en condiciones de soportar el cumplimiento de ese compromiso. Se observan en este caso variables como el patrimonio, el endeudamiento, las fuentes de financiación, etc. Estos serían los tres puntos básicos del análisis financiero: rentabilidad, liquidez y solvencia. Existen dos métodos de análisis financiero: el análisis vertical y el análisis horizontal. El primero, análisis vertical, consiste en analizar los estados contables en un solo periodo, es decir, la información de un año, y permite comparar
cada cuenta o rubro con respecto al total a la que le pertenece. En el análisis horizontal no vemos un solo periodo, sino que se comparan varios periodos. Pueden ser 2 o más, o se pueden analizar todos los periodos desde el inicio de la vida del ente. O también se pueden comparar no periodos, sino empresas entre sí. Se observan las tendencias de comportamiento de las cuentas a través del tiempo, tomando un año como base, como referencia, al cual se le asigna el 100%, y a partir de allí se calculan los aumentos o disminuciones. Y vamos a ver cómo han variado esas cuentas en términos porcentuales de un año a otro. Vamos a ver enseguida ejemplos de estos análisis vertical y horizontal. Primero, vamos a refrescar los conocimientos de la estructura que compone el estado de situación patrimonial y recordar que esa misma composición, esa misma estructura obedece al diagrama o al esquema de la ecuación fundamental contable. Activo es igual a pasivo más el patrimonio neto. Y así es como vemos la figura geométrica del cuadrado del activo igual al cuadrado del pasivo y al patrimonio neto, representado por colores distintos. El color rojo del pasivo más el color verde del patrimonio neto suman la misma cantidad que el color mostaza que tenemos expuesto como activo, 18.500.000. Y en cada uno de los cuadros vemos la composición del rubro, cuenta corriente, activo corriente, con las cuentas dentro de cada rubro. Caja y banco, clientes a cobrar, mercaderías dentro del rubro activo corriente. Dentro del rubro activo no corriente, maquinarias, equipos e inmuebles. En el pasivo tenemos el rubro pasivo corriente por 1.500.000, compuesto por dos cuentas. Proveedores 1.000.000, impuestos a pagar 500.000. Pasivo no corriente 4.500.000, proveedores a largo plazo y banco a pagar a largo plazo serían las dos cuentas que están dentro del pasivo no corriente. Y luego las cuentas patrimoniales del patrimonio neto, el capital, que es el aporte de los socios, las reservas, que son reservas que se han ido generando por cuestiones facultativas o por alguna disposición legal, los resultados acumulados, que representan el capital autogenerado, resultados positivos que se han venido produciendo en ejercicios anteriores, y el resultado de este ejercicio, que en este caso es de 2.838.000. Bueno, vemos entonces cómo este cuadrito sigue respetando la igualdad contable. Activo igual a pasivo más el patrimonio neto, que con un pasaje de términos del pasivo que está en el segundo término como positivo pasa al primer término como negativo y deja en el segundo término solo el patrimonio neto, nos queda una manera distinta de exponer la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Es el valor de nuestro ente, es el patrimonio neto. Y se calcula restando al activo todos los bienes y derechos, todas las obligaciones. Lo que queda es el valor patrimonial. Vemos entonces el análisis vertical de un estado de situación patrimonial. Exponemos el mismo estado de situación patrimonial que vimos en la placa anterior, pero de manera vertical. Primero el cuadro del activo, luego el pasivo y finalmente el patrimonio neto. En una primera columna exponemos los valores y en una segunda los porcentuales. Vemos cómo se han calculado cada uno de los porcentuales. Por ejemplo, la primera celda, que refleja un 40,54%, resulta de dividir el total del activo corriente por sobre el total del activo que es el rubro al que le pertenece, como habíamos definido lo que era un análisis vertical. Es relacionar cada rubro, cada cuenta con el total al que le pertenece, de manera de tener el valor relativo. En este caso es 40,54. Lo mismo hacemos con los otros rubros. Por ejemplo, el pasivo de 6 millones en relación al total del pasivo y patrimonio neto de 18.500.000. El cociente de esa división es 0,3243, por lo tanto sería un 32,43%. De esta manera vamos obteniendo el total de los rubros. Por ejemplo, el 32%, el pasivo representa el 32% del total de pasivo y patrimonio neto,
y el patrimonio neto representa el 67% de ese mismo total. Acá arriba, en el activo corriente representa el 40,54% del total del activo y el activo no corriente representa el 59% del total del activo. Ambos totalizan el 100% del activo, como así también el pasivo y el patrimonio neto totalizan el 100% del pasivo y patrimonio neto. Y dentro de cada rubro están las cuentas, como por ejemplo, en el caso del activo corriente, hay tres: caja y banco, clientes a cobrar, mercaderías. Caja y banco por 1 millón, que representa el 13% de los activos corrientes. Acá vinculamos el 1 millón dividido en 7.500.000, que es el total al que le pertenece caja y banco. Clientes a cobrar 4 millones representa un 53%, que es la relación entre 4 millones y 7.500.000, porque clientes le pertenece al rubro activo corriente. Y lo mismo con mercaderías, que representa un 33%, porque resulta dividir 2.500.000 por sobre 7.500.000. Bueno, entonces vemos que la totalidad de las cuentas del activo corriente, de estas tres cuentas, suman 100%, 13% de caja, 53% de clientes, más 33% de mercaderías, están sumando el 100%, que son los 7.500.000. Con estos porcentuales nosotros tenemos herramientas como para opinar, sacar conclusiones o analizar la situación patrimonial de la empresa acerca de si es conveniente, si está bien, si es necesario tomar alguna medida. Podemos, por ejemplo, detenernos en este 53% de clientes a cobrar y decir, bueno, de los activos corrientes tenemos más de la mitad en dinero a cobrar. Por un lado, puede darnos un dato negativo, pensar que estamos teniendo muchos morosos. Eso puede llevarnos a la conclusión de que tenemos que trabajar en la gestión de cobranza, o la gente a cargo no está haciendo bien el trabajo de gestión de cobro. Pero también puede ser un indicio positivo, puede ser que tengamos muchos clientes a cobrar porque hemos vendido más a crédito, y eso de alguna manera puede favorecer a la empresa. Entonces depende de la óptica que nosotros revisemos, podemos sacar conclusiones distintas. Ya son herramientas estos porcentajes para que nosotros nos entremos más en detalle a analizar la situación. Otro ejemplo de análisis puede ser, por ejemplo, evaluar que el pasivo, los 6 millones de pasivo, representan un 32% del total de pasivo y patrimonio neto. Eso en un principio se ve bien, porque está indicando que la mayor participación la tiene el patrimonio neto. Quiere decir que el capital propio se lleva la mayor parte de la financiación, porque los recursos, que son el activo, bienes y derechos, están financiados por capital propio y por capital ajeno. El capital ajeno es el pasivo, lo que se le debe a terceros que han invertido en nuestra organización. Y el capital propio es el patrimonio neto, que está conformado con lo que aportaron los socios, el capital social y lo que es autogenerado por el ente, las reservas y los resultados positivos que se han ido generando y que han ido aumentando ese patrimonio. Si nosotros tenemos mayor participación del capital propio que el capital ajeno, estamos hablando de una empresa con buenas condiciones. Cuando es al revés, es decir, que tenemos más deuda que patrimonio, o sea, la financiación es mayoritariamente de capital ajeno, entonces tenemos una situación patrimonialmente desfavorecida. Ahora vemos un ejemplo de análisis vertical del estado de resultados. La situación económica la analizamos con este método de análisis financiero, exponiendo en una primera columna los valores y en una segunda los porcentuales. En este caso, también cada cuenta tiene al lado su participación en relación a la total a la que le pertenece. En el caso del estado de resultados, todas pertenecen al mismo rubro, al rubro ventas. O sea que el rubro ventas acá va a ser el totalizador, el que representa el 100%. Y todos los demás rubros o cuentas, sean de gastos o sean de ingresos, van a representar la proporción en relación al total de ventas. Por ejemplo,
Los descuentos que han habido en el año son de 3.190.000 y representan el 7% de todas las ventas. Por ejemplo, los costos de ventas, que son 24.173.960, representan el 55% de todas las ventas, porque 24.173.960 dividido en los 43.664.916 de ventas o ingresos, nos da un cociente de 0,5536, es decir, el 55% es el 55% del costo de ventas. Así, de esta misma manera, se copia la fórmula en Excel en todos los rubros y todos se calculan del mismo modo. Acá señalamos otro ejemplo. Total de gastos, que son 12.354.356 por sobre el total de ventas nuevamente, 43.664.916, nos da un cociente de 0,2829, o sea, un 28,29%. Y también al final, en la utilidad neta, vemos que la utilidad, el resultado positivo que hemos obtenido al final de 2.838.000 en relación a los 43.664.916, que es el total de ventas, nos da un porcentual de 6,5%. Vemos que pasemos que el estado de resultado informa en una primera instancia las ventas, los ingresos que se han generado por nuestra prestación de servicios o venta de productos, los costos que le deducimos, que es el sacrificio, el valor de los sacrificios que hemos incurrido para poder generar esos ingresos, y los gastos que de alguna manera, de manera indirecta, han sido necesarios para poder llevar adelante la actividad de ventas de productos o servicios. Gastos de mercadeo como publicidad y propaganda, distribución y almacenaje, los gastos de venta, comisiones a vendedores, por ejemplo, gasto general, ¿no?, de administración, energía eléctrica, alquileres y demás. Total de gastos 12 millones. Y la utilidad operativa vendría a ser la ganancia que hemos obtenido de las ventas deduciendo los descuentos, los costos de venta y todos los gastos. Esto nos da una utilidad operativa o una ganancia antes de intereses e impuestos, porque lo que sigue es deducir los intereses y los impuestos. Deducimos los gastos financieros, que son los intereses, y tenemos la utilidad antes de impuestos. Y finalmente deducimos los impuestos y tenemos la utilidad neta. Las conclusiones que podemos sacar de este análisis son diversas. Viendo los porcentuales, nosotros podemos juzgar si la situación económica del ente ha sido buena o mala. Por ejemplo, tener un 55% de costo de ventas, nosotros vamos a analizar si es bueno o es malo. Puede ser razonable que de lo que se haya vendido, la mitad, un poco más de la mitad, haya sido costo. O no, habría que analizar si estamos teniendo un sobrecosto y ese 55% debiera bajar. Por ejemplo, si podemos ver si el 28% de gastos generales lo consideramos bueno o es demasiado alto. Y también podemos ver si la utilidad, que en este caso nos da un 6,5%, es razonable. Podríamos decir que no en un principio, porque si nosotros, todo el capital que hemos invertido, todas las operaciones que están empeñadas en la actividad, nos ha generado solamente un 6,5%, y tenemos otras actividades alternativas que nos podrían dar una renta mayor. Por ejemplo, solamente tenemos el dato de que poner el dinero en plazo fijo nos da un 10%, bueno, estamos con una rentabilidad muy baja. El 6,5% no es conveniente ante esta otra opción de inversión. Nos conviene dejar el capital invertido en banco antes que aplicarlo en este emprendimiento. Ese sería un modelo, un ejemplo de conclusión. Pasamos ahora al análisis horizontal. En primer lugar, análisis horizontal del estado de situación patrimonial. Acá presentamos un cuadro
con el balance al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2018. Los valores de la columna del estado cerrado al 31 de diciembre de 2019 son los mismos del estado de situación patrimonial expuesto en placas anteriores. Y en la columna variación absoluta vamos a calcular las diferencias que hay entre el año 1, que es el del 2018, con el año 2, que es el del 2019. Y finalmente, en la columna variación relativa, vamos a ver la proporción de esa variación. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos un 13% de variación que representa esta diferencia absoluta de 915.000 que se ha obtenido de restar los 7 millones menos los 6.585.000 que se ponía en el activo no corriente en el año 2018. Así, esta celda está compuesta por la siguiente fórmula: los 915.000 de valor absoluto por sobre el valor de diferencia absoluta por sobre el valor absoluto del año 1, es el año 2018, 6.585.000, nos arroja un cociente de 0,1390, es decir, el 13,9% de variación ha habido de un año al otro. Es una planilla de control simple. Esta fórmula se copia hacia abajo y tanto la fórmula de la diferencia de variación absoluta como el porcentaje de variación relativa se aplica en todas las cuentas y en todos los rubros. Así, por ejemplo, también encontramos otro ejemplo acá: la diferencia entre el resultado positivo generado en el 2018 y el resultado positivo generado en el 2019. Los 2.838.590 son inferiores a los 3.300.000 que se ganaron en el año anterior. Había una diferencia de 461.410 pesos menos que se ha ganado. Acá vemos un porcentual negativo. En este caso, la rentabilidad ha bajado. Si bien hemos tenido ganancia, la ganancia ha sido menor que la del año pasado. Eso también nos puede indicar de alguna manera una situación, una alerta para la empresa, para que analicemos con más detalle cuáles han sido la causa y si tenemos que llevar adelante alguna acción correctiva para mejorar esa situación. Y así con cada ítem podemos ir analizando cada uno. Si, por ejemplo, el 29% de aumento de clientes a cobrar, este aumento de deudores de 3.095.000 que haya pasado a 4 millones, si es positivo o no. Puede ser que hayan crecido las ventas a crédito, entonces es razonable, o puede ser que tengamos un problema de gestión de cobro. Acá, que haya disminuido los activos fijos, por ejemplo los inmuebles, un 4%, puede ser razonable porque quizás se deba a la depreciación, a la amortización que tienen estos bienes. Que hayan disminuido los proveedores un 35%, de 1.500.000 a 1 millón, también es un aspecto positivo. Puede entender que tenemos menos acreedores, que estamos cumpliendo, que estamos disminuyendo las situaciones de deuda. Pero también puede ser algo negativo si lo vemos de otro punto de vista. Quizás nosotros estamos pagando demasiado bien y podemos conseguir con los proveedores algunas condiciones más favorables, que nos esperen más y podamos trabajar un poco más con ese capital ajeno. Bueno, estos son ejemplos de conclusiones a las que se pueden arribar con este análisis horizontal, en este caso del estado de situación patrimonial. Continuamos con el análisis horizontal, en este caso del estado de resultados. Exponemos en este cuadro dos estados de resultado de 2 años distintos. En la primera columna, el estado de resultado correspondiente al cierre al 31 de diciembre del 2018. En la segunda, el estado de resultado correspondiente al 31 de diciembre del 2019, que coincide con los valores consignados en diapositivas anteriores. En la tercera columna vamos a ir colocando la diferencia
en términos absolutos de ambos valores de ambas columnas. Y en la cuarta columna, también dentro de lo que es el análisis horizontal, vamos a expresar la variación relativa. Por ejemplo, en la primera fila, vemos que nos arroja un porcentual de un 24%. Este 24% es la variación que ha habido. Nosotros estamos calculando una variación absoluta de 8.664.416, que es la diferencia entre las ventas del año 2, 43.664.916, menos las ventas del año 1, 35.500.000. La diferencia da 8.664.000. Esa diferencia en relación al año base es un 24%. Acá en la celda de Excel se calcula de esta manera. Los 8.664.416 sobre los 35.500.000. 35.500.000 de la venta producida en el año 2018. Ha aumentado entonces la venta un 24%. Y esta misma fórmula se copia en todos los demás rubros y en las demás cuentas, tanto las cuentas de gastos como las cuentas de ingresos. Y así tenemos como ingreso las de ventas y como gastos los costos de ventas, que han variado un 25%, han aumentado, al igual que las ventas aumentaron, una proporción similar, levemente mayor. Los gastos también han aumentado un 45%. Acá recordemos el concepto de costos y el concepto de gastos, ¿no? Los costos son los egresos directos, los que están relacionados directamente con la producción de bienes y servicios, con la generación del ingreso, con la generación de las ventas. Son los egresos necesarios para producir esas ventas. Mientras que los gastos son los egresos indirectos. No están relacionados directamente con la producción de bienes y servicios, sino en forma indirecta. Por esto es que entran conceptos que no se imputan de manera particular a cada unidad de producción, sino que se dividen en la empresa de manera general. Tenemos acá, por ejemplo, el cálculo, al igual que en la variación de las ventas, vemos la variación de los gastos, un 45%, casi un 46%. Bueno, ha aumentado muchísimo más que los ingresos y muchísimo más que los costos. Lo que nos debería llamar la atención y poner énfasis en estas variaciones, sobre todo en una que acá se ve como muy significativa, una variación del 172%. Es la que se ha producido en el rubro de distribución y almacenaje. En el año 2018 gastamos 1.358.900 y en el año 2019 gastamos 3.706.000, casi el doble, 2.347.000 más, es la diferencia en valores absolutos, y la variación relativa o porcentual es de 172%. Esto nos indica que tenemos que analizar qué ha pasado con la distribución y almacenaje, por qué hemos gastado mucho más este año que el anterior. Nos ha subido el alquiler del depósito, hemos gastado mucho más combustible en la distribución, estamos pagando algún gasto de sueldo o de comisión elevada. Bueno, es importante saberlo y si es necesario corregirlo, porque eso está influyendo en el resultado. Como vemos, acá al final también estamos viendo una noticia negativa, que es que la utilidad neta ha disminuido. Si bien hemos tenido una ganancia en el año 2019 de 2.838.000, en el año anterior fue de 3.300.000, o sea que ganamos más en el primer año que en el segundo. Y ahora hemos ganado 461.000 pesos menos. Esto representa una baja en la utilidad neta del 14%. ¿Y a qué se debe? Bueno, en parte se explica con la variación que estamos teniendo a la vista con estos indicadores. Han aumentado mucho más los gastos que los ingresos. Tenemos algunos gastos que han disminuido, pero no son tan significativos. Por ejemplo, los gastos
financiero los intereses han disminuido. Es un signo bueno, positivo, porque quiere decir que hemos pagado menos intereses que en el año anterior. El año anterior pagamos 530.000 pesos de intereses y en este año 197.000. Han bajado un 62%. También han bajado los impuestos. En el primer año 976.000 y en el presente 909.000. Han bajado un 6,80%, lo cual puede ser razonable porque al disminuir la utilidad y el impuesto a las ganancias se calcula sobre esa utilidad, el impuesto es menor. Pero sí tenemos acá como destacable el análisis de estos gastos que han sido bastante más altos que el año anterior, sobre todo el ítem distribución y almacenaje. Esto es un ejemplo de cómo podemos usar esta información para empezar una indagación sobre ciertos aspectos de la empresa a mejorar, como por ejemplo la distribución y el almacenaje en este caso. Habiendo visto ya los dos métodos de análisis financiero, el vertical y el horizontal, pasamos ahora a ver los ratios. Ratios de rentabilidad, ratios de liquidez y ratios de solvencia. Recordemos que al principio del tema aclaramos que los tres puntos básicos del análisis financiero son la rentabilidad, la liquidez y la solvencia. Ahora vamos a comenzar con los ratios de rentabilidad. El ratio de rentabilidad general, el ratio de rentabilidad económica, el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto y el ratio de rentabilidad sobre ventas. El ratio de rentabilidad general, ¿qué nos mide? Nos mide la capacidad que tienen nuestros activos para generar beneficios. Es decir, nuestros bienes y derechos, los que tenemos afectados en nuestro ente para generar actividad y producir beneficios, ¿qué tanto nos rinden? Se obtiene de dividir el resultado neto que sacamos del estado del resultado sobre el activo total que obtenemos del estado patrimonial. La rentabilidad económica es una medición parecida, pero en este caso el cálculo es resultado bruto sobre activo total. Estamos viendo la rentabilidad de nuestro activo, pero no consideramos los intereses y los impuestos. Por eso, del estado de resultado obtenemos el resultado bruto, no el resultado neto. Porque lo que queremos analizar es la rentabilidad del activo propio de la actividad, sin importar los intereses e impuestos que son comunes a cualquier otra actividad de otro rubro. La rentabilidad sobre el patrimonio neto es la que mide cuán rentable es nuestro patrimonio, es decir, el capital propio. Si el patrimonio neto es rentable, entonces nos conviene continuar trabajándolo en el ente. De lo contrario, quizás tengamos que cambiar de actividad o invertir nuestro patrimonio en otra oportunidad de inversión. Se obtiene de dividir el resultado neto en el patrimonio neto. Al igual que la rentabilidad del activo, acá estamos considerando el resultado neto, pero no el resultado neto sobre el activo, sino el resultado neto sobre el patrimonio, para ver el rendimiento de nuestro capital, del capital propio. La rentabilidad sobre las ventas mide la capacidad de generar utilidades que tienen nuestros productos y servicios. La venta de nuestros servicios, de los servicios y productos, ¿qué rentabilidad tienen? Y se obtienen dividiendo el resultado neto en las ventas. Intentamos ver un poco más claro cómo es esto de los índices de rentabilidad. Acá hemos expuesto los dos cuadros de estados contables, el de situación patrimonial a la izquierda y el de estado de resultados a la derecha. La situación patrimonial, estado de resultados, con los mismos
Son los mismos que hemos estado trabajando en las diapositivas anteriores. Cuando hablamos de rentabilidad general, como hemos dicho recién, estamos hablando de la medición de la capacidad que tienen los activos para generar beneficios. Y calculamos tomando del estado de resultado el resultado neto o utilidad neta, en este caso 2.838.590, dividido en el activo total, 18.500.000. Esa división nos da el 15%. En el ejemplo de la empresa modelo que hemos estado tratando, tenemos una rentabilidad de nuestros activos del 15%. Los 18.500.000 que tiene nuestro activo está generando un 15% de utilidad. En cuanto a la rentabilidad económica, este índice se calcula, al igual que el índice de rentabilidad general, considerando el activo total, pero no el resultado neto, como en el caso de la rentabilidad general, sino el resultado bruto o el resultado operativo. Lo importante es que es el resultado que se obtiene antes de deducir los gastos financieros y los impuestos. Lo importante es que queremos ver la rentabilidad de nuestro activo, pero sin considerar el costo de financiación. Nosotros tenemos que dividir la utilidad operativa, en este caso no la utilidad bruta, porque en este balance tenemos también gastos que deducir. Entonces, la utilidad bruta, o en este caso la utilidad operativa, sobre el activo total, sobre los 18.500.000. Es decir, 3.946.072 de utilidad operativa sobre 18.500.000. Esto nos arroja un índice de un 21%. Entonces, así como la rentabilidad general era del 15%, la rentabilidad económica es del 21% en este ente. Vemos el tercer índice, el índice de rentabilidad sobre el patrimonio. Acá estamos evaluando cuánto rinde nuestro patrimonio, no cuánto rinde el activo, como en la rentabilidad general, sino cuánto rinde nuestro patrimonio. Y estamos consiguiendo un índice de un 23% que resulta dividir la utilidad neta, el resultado neto de 2.838.590 sobre el total del patrimonio neto, 12.500.000. Esa división nos da un 23%. Ese 23% es lo que nos rinde nuestro patrimonio. Nosotros tenemos que evaluar si nos complace ese rendimiento, si el capital propio está bien invertido rindiendo un 23%, o si hay otra actividad que sea de mayor rendimiento y nos convenga cambiar nuestra inversión a otro destino. Y en cuarto lugar, el último índice de rentabilidad, la rentabilidad sobre las ventas. Estamos midiendo cuán rentable ha sido nuestra producción de servicios o nuestra venta de productos. El total de ventas ha sido 43.664.916 y hemos obtenido una utilidad neta de 2.838.590. De esta manera calculamos el resultado neto dividido en el total de ventas, un 7% de rentabilidad sobre las ventas. Acá, a simple vista, vemos una rentabilidad baja, posiblemente, como lo vimos en los análisis anteriores, en los análisis vertical y horizontal. También este análisis en forma consistente aborda a las mismas conclusiones. Hay que analizar un poco los bajos ingresos, por qué están bajos, si es que estamos con un nivel bajo de precios y debiéramos aumentar los precios de venta, o por qué tenemos costos altos, tengamos que trabajar quizás en bajar los costos y los gastos. Habiendo
terminado los ratios de rentabilidad, pasamos ahora a los ratios de liquidez, el segundo punto básico del análisis financiero. Y acá vemos tres indicadores, tres ratios: el ratio de liquidez propiamente, el ratio de tesorería o prueba ácida y el ratio de caja. El primero, ratio de liquidez, nos indica la capacidad para pagar las deudas a corto plazo, o sea, los compromisos de pago que tenemos dentro del periodo de 12 meses, no más. Y lo obtenemos dividiendo el activo corriente en el pasivo corriente. En el caso de la tesorería o prueba ácida, la prueba es similar, pero acá en el análisis excluimos lo que se refiere a inventario, le estamos restando las mercaderías, es decir, la capacidad de pago que tenemos con el activo, pero sin tener que esperar a que se vendan los productos a la venta, solamente con el resto del activo. Si con eso podemos hacer frente a los compromisos de pago también dentro del próximo del periodo de 12 meses. Si el índice nos da superior a 1, o sea el 100%, quiere decir que tenemos capacidad holgada para pagar esos compromisos. Y finalmente el ratio de caja, que es una medición de pago instantáneo. Ya no tenemos en cuenta el activo corriente completo, ni siquiera las mercaderías y ni siquiera los créditos que tengamos por cobrar. Solo consideramos del activo lo que es más líquido, las cajas y los títulos financieros. Si tenemos algún fondo común de inversión, alguna inversión en dólares, lo que sea líquido inmediatamente, dividido en el pasivo corriente, nos da el ratio de caja. Vemos el caso práctico de los ratios de liquidez. Primero, analizamos el ratio de liquidez propiamente. Acá dividimos el activo corriente en el pasivo corriente, como dijimos que se obtiene este ratio. El activo corriente en el estado de situación patrimonial nos da 7.500.000 sobre el pasivo corriente, que arroja un saldo de 1.500.000. El resultado es 5. Habíamos dicho que siendo mayor que 1 tenemos buena condición de liquidez. Acá está más que sobrado. Un índice de 5 supera en exceso la situación de liquidez. Y lo vemos a simple vista con los números. O sea, tenemos un activo corriente de 7.500.000 y el pasivo de 1.500.000. Tenemos para cumplir 5 veces los compromisos. Quizás hasta sea nocivo tener tanto activo corriente disponible en exceso, porque teniendo excedente bien podríamos destinarlo a otro fin, mejorar los activos fijos o hacer una nueva inversión, en fin, eso también es un punto a analizar. El segundo ratio de liquidez, el ratio de la tesorería o prueba ácida. Bueno, lo obtenemos de dividir el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. El activo corriente, 7.500.000, menos el inventario, vendrían a ser las mercaderías, 2.500.000, dividido en el pasivo corriente, 1.500.000. El resultado de esta ecuación nos da 3,33. Y sigue siendo un índice positivo, un índice alentador, porque supera el 1, el 100%, quiere decir que podemos pagar nuestros compromisos más de 3 veces, aún prescindiendo de la venta de mercadería. Vemos el ejemplo del tercer ratio de liquidez, el ratio de caja. El ratio de caja, como dijimos, se obtiene de dividir la caja y los títulos financieros sobre el pasivo corriente. En este caso, la caja y bancos
es lo que consideramos en el análisis, 1.000.000 de pesos, sobre el pasivo corriente, 1.500.000. Estamos considerando caja y banco y estamos prescindiendo de lo que es clientes a cobrar y mercadería. El resultado nos da 0,67. En este caso acá está por debajo de 1, o sea que no estamos en la situación óptima, y es evidente porque si nosotros tenemos de caja y banco 1.000.000 de pesos y el pasivo corriente es 1.500.000, nos están faltando 500.000 pesos para hacer frente a la totalidad del pasivo corriente. Pero el hecho de que el índice sea menor de 1 no quiere decir que sea una situación no deseada o una situación negativa, porque tener 1.000.000 de pesos en existencia para hacer frente a 1.500.000 de pasivo corriente no quiere decir que estamos en una situación crítica, porque el pasivo corriente, recordemos, mide los compromisos a pagar en el plazo de los próximos 12 meses y puede ser que los 500.000 pesos que nos estén faltando no sean exigibles en lo inmediato, por lo tanto no sea necesario tener una capacidad de pago instantánea plena, y con este índice de 0,67 podemos funcionar suficientemente bien. Pasamos ahora a los ratios del tercer punto básico del análisis financiero, la solvencia. Habíamos visto los del primer punto, la rentabilidad, los del segundo, la liquidez. Ahora vemos los del tercero, la solvencia. Como ratios de solvencia, en este caso vamos a analizar 4. Primero el endeudamiento, la solvencia, el fondo de maniobra y el apalancamiento financiero. El endeudamiento, ¿qué es? Analiza el equilibrio entre recursos propios y deuda. Recursos propios es el patrimonio neto, deuda es el pasivo. Por eso se obtiene de dividir el pasivo en el patrimonio neto. La solvencia analiza la relación que hay entre activo y pasivo. Por eso se obtiene dividir el activo sobre el pasivo. El fondo de maniobra indica cuánto podemos destinar a un proyecto nuevo, distinto del que es objeto de la actividad de nuestro ente. Lo obtenemos con la fórmula patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Y en cuarto lugar, el apalancamiento financiero, que nos ayuda, este índice, a evaluar la conveniencia o los riesgos de invertir y de endeudarse. Antes de tomar la decisión sobre una inversión o sobre endeudarse para invertir en algún proyecto, tenemos que hacer este análisis en el que evaluamos la relación entre activo con fondos propios y la utilidad antes de impuestos y la utilidad antes de intereses e impuestos. Para aclarar bien la fórmula, es activo sobre fondos propios, que sería el patrimonio neto, sobre BAT, que quiere decir beneficio antes de impuestos, sobre BAIT, beneficios antes de intereses e impuestos. Con esa fórmula vamos a obtener un índice que, si es mayor que 1, quiere decir que es rentable endeudarse, si no, no conviene. Vemos ahora otra vez los ejemplos. Ahora aplicamos a los mismos estados contables, situación patrimonial del resultado, los ratios de solvencia. Primero, el ratio del endeudamiento. Como habíamos dicho, analiza el equilibrio entre recursos propios, que es el capital propio, el patrimonio neto, y la deuda, que es el pasivo. Obtenemos dividiendo el pasivo sobre el patrimonio neto. Y nos da un índice de un 48%. Es una situación buena porque quiere decir que el pasivo, nuestra deuda, es menos de la mitad del capital propio. No llega al 50% de lo que constituye patrimonio neto de la empresa. Tenemos, de alguna manera, un endeudamiento adecuado, menos de la mitad. Ahora, el índice de la solvencia propiamente. Bueno, como dijimos, este índice se obtiene de dividir el activo y el pasivo porque analiza la relación entre ambos, entre el activo y la deuda.
Bueno, como activo tenemos 18.500.000 dividido en pasivo 6 millones. Nos da un índice de 308%. Esto es un índice más que bueno y nos indica que estamos frente a una empresa solvente, bien solvente. Con los números podemos verlo fácilmente. 18.500.000 es el total de activo, sea corriente o no corriente, y 6 millones es el total del pasivo, también sea corriente o no corriente. Acordémonos que con la solvencia analizamos la situación a largo plazo, no a corto plazo como en el caso de la liquidez. Y en este caso, con un índice del 308% de activo sobre pasivo, quiere decir que nos alcanza hasta pagar 3 veces el pasivo que tenemos. Así que es una situación de buena solvencia. El fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que nos indica cuánto podemos destinar a otros proyectos, se obtiene de sumar el patrimonio neto, que en este caso son 12.500.000, el pasivo no corriente, que en este caso son 4.500.000, y le restamos el activo no corriente, que son 11 millones. El resultado es 6 millones. ¿Qué nos indica esto? Es lo que nosotros podemos invertir en otro proyecto. ¿Y por qué? Porque estamos considerando el capital propio, el patrimonio neto, estamos considerando el capital ajeno, los recursos que contamos con gente externa a la empresa, son solo las deudas no corrientes, porque el pasivo corriente lo tenemos que cancelar en el corto plazo y nosotros queremos saber la posibilidad de una inversión a largo plazo. Y tenemos que deducir el activo no corriente porque es lo que nosotros necesitamos para seguir operando con la actividad actual. No es que vamos a reemplazar lo que estamos haciendo por una inversión nueva. Estamos buscando una posibilidad de inversión extra en otros proyectos sin abandonar el actual. Y el activo no corriente de 11 millones lo necesitamos mantenerlo afectado a esta actividad. Vamos a mantener los equipos, las maquinarias y los inmuebles. Y nos quedan 6 millones disponibles. Quiere decir que del activo, de los 7 millones del activo corriente, de los 7.500.000 del activo corriente, podemos echar mano a unos 6 millones para una nueva actividad. Quizás podamos compensar el resultado adverso que hemos tenido en el análisis de rentabilidad, que hemos tenido muy baja rentabilidad con la actividad. Por ejemplo, el restaurante ha tenido muy baja ganancia, pero podemos invertir en un bar y anexar al restaurante una actividad extra con una inversión de 6 millones para que con esa inversión podamos compensar en un futuro los ingresos que vienen en baja con la actividad principal. Finalmente, el índice de solvencia de apalancamiento financiero, en este caso lo calculamos dividiendo el total de activos, 18.500.000, sobre el total de los fondos propios, que en este caso es el patrimonio neto, 12.500.000, y por otra parte la división entre el beneficio antes de impuestos, 3.748.000, sobre el beneficio antes de intereses e impuestos, 3.946.072. El resultado de esta ecuación nos da 1.41. Como es mayor que 1, esto nos está indicando que en este ente todavía es conveniente invertir recursos considerando los intereses de financiación que se tienen y las utilidades que se están logrando. Con una nueva inversión se puede obtener un beneficio. Finalmente, para concluir, vamos a complementar un poco el concepto de apalancamiento financiero, porque este índice no solo se usa en aplicación a los estados contables, sino también en casos particulares de inversiones específicas o de operaciones particulares. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en ese sentido en el que usamos el apalancamiento financiero para que se entienda mejor este concepto. Ejemplo 1.
En Romeo Sociedad Anónima se va a comprar un bar que va a formar parte de un paseo de compras. Romeo Sociedad Anónima va a comprar un bar que va a formar parte de un paseo de compras en el plazo de un año. El precio de compra es de 700.000 pesos, pero cuando el paseo esté terminado se estima que lo va a poder vender por 850.000. Acá estamos hablando de una posibilidad de ganancia de 150.000 pesos. Se va a comprar por 700.000 y se va a vender por 850.000. O sea que por ese bar, por esa operación de compra y venta del bar, vamos a obtener un resultado positivo de 150.000. Ahora bien, se plantea la posibilidad de pedir un préstamo por otros 700.000 pesos a un interés del 5% anual y poder comprar para vender 2 bares en lugar de uno. ¿Le interesa endeudarse a Romeo Sociedad Anónima? Veamos, el ratio de apalancamiento financiero es el que nos lo indica. El activo sobre fondos propios, sobre beneficio antes de impuestos, sobre beneficios antes de intereses de impuestos. Reemplacemos. El activo, 1.400.000. 1.400.000 es la inversión que vamos a tener. Es el valor de los 2 bares. Lo que nos cuesta los 2 bares, 700.000 cada uno, es el activo a invertir, 1.400.000. Sobre fondos propios, lo que nosotros tenemos para invertir son 700.000. Los otros 700.000 no van, son los que nos presta el prestamista. Sobre beneficio antes de impuestos, que en este caso son 300.000, porque por cada bar vamos a ganar 150.000 y son 2. Por lo tanto, la utilidad va a ser 300.000. Sobre el beneficio antes de intereses e impuestos. Y aquí tenemos que calcular cuáles son los intereses que le vamos a pagar al prestamista que nos dio los 700.000 pesos. A un 5% anual, 5 por 7, 35, son 35.000 pesos que se deducen a los 300.000, por lo tanto, la utilidad antes de intereses e impuestos es 265.000 pesos. El resultado de esta ecuación nos da 1.76. El resultado es superior a 1, por lo que sí es interesante para la empresa endeudarse para aumentar el importe de la inversión. Yo creo que se entiende y se puede ver fácilmente la ventaja de haberse endeudado para la inversión, porque si nosotros hubiésemos invertido solo 700.000 pesos con un bar, usando solo nuestros recursos propios, hubiésemos ganado 150.000 pesos. Pero al invertir el doble con la ayuda de un préstamo, la utilidad ha sido 265.000 pesos. O sea que hemos ganado bastante más que 150.000. Y eso que nos ha alcanzado y ya está deducido el pago del interés al prestamista. Por lo tanto, acá vemos una utilidad de análisis del apalancamiento financiero en un caso positivo. Hay casos que puede no convenir, como es este segundo ejemplo. Julieta Sociedad Anónima es una entidad dedicada al servicio de turismo aventura que tiene un excedente de tesorería y ha decidido invertirlo en diferentes productos financieros. Cuenta con un capital disponible de 100.000, es lo que le sobra, ¿no? Y su inversión se la va a gestionar una empresa especializada. La idea es formar una cartera con un perfil de riesgo moderado que le reportará un rendimiento en torno al 4% anual. O sea que en un año va a ganar 4.000 pesos por la imposición de esos 100.000. Uno de los socios le ofrece la posibilidad de prestarle 100.000 pesos para invertirlos, pero le cobrará 6.000 pesos de intereses anuales. ¿Le interesa aceptar la propuesta del socio? Bueno, el ratio de apalancamiento financiero, nuevamente activo sobre fondos propios, sobre beneficio antes de impuestos, sobre beneficios antes de intereses de impuestos, reemplazamos. El activo son 200.000, la colocación de 100.000 aumentada por otros 100.000 más. Vamos a invertir 200.000 pesos sobre los fondos propios, que son 100.000 pesos lo que tenemos disponible como capital propio, sobre el beneficio antes de impuestos. El beneficio antes de impuestos es 8.000. Vamos a ganar un 4% anual, por lo tanto el 4% de 200.000, 4 por 200.000 es 8.000. Sobre el beneficio antes de intereses e impuestos. Acá
En esta segunda utilidad le tenemos que restar el costo de los intereses, que son 6.000. Por lo tanto, 8.000 menos 6.000 nos queda 2.000 de beneficio antes de intereses e impuestos. El resultado de la ecuación nos da 0,50. El ratio es 0,50, por lo que no nos interesa aceptar la propuesta del socio. Es menor que 1. Y acá también lo podemos ver de manera fácil. Si nosotros invertimos, colocamos los 100.000 pesos, vamos a ganar 4% anual, vamos a ganar 4.000 pesos. Mientras que si pedimos más dinero e invertimos los 200.000, al tener que deducir los intereses por el pago del préstamo, nos vamos a quedar con solo 2.000. O sea que hemos ganado menos con el préstamo que si hubiésemos invertido sin préstamo. Ahí vemos cómo esta herramienta nos puede orientar sobre la conveniencia de invertir y de endeudarse para esa inversión. Espero que haya sido útil esta aclaración y que también se hayan entendido los conceptos de análisis financiero, tanto de los métodos de análisis vertical y horizontal, como de los ratios de los 3 puntos básicos, los ratios de rentabilidad, los ratios de liquidez y los ratios de solvencia. Muchas gracias.